fiscal que permita que el ayuntamiento tenga un flujo de ingresos razonable, es decir, cada 2 meses que tenga ingresos. Y por eso hemos hecho un calendario fiscal en el sentido de que cada 2 meses pues, se cobra o bien uno de los 3 recibos del IBI, o bien la tasa de basura, o bien los vehículos. Y bueno, el calendario fiscal será expuesto en exposición pública y ya todo el mundo tendrá conocimiento del mismo. Los vehículos hasta el 31 de marzo, la recogida de basura hasta el 29 de julio, el IBI hasta el 1 de octubre, la inspección de solares sin vallar hasta diciembre del 2012, el impuesto de vehículos hasta marzo del 2012, la de la tasa de recogida de basura hasta julio del 2012, el segundo del IBI el tercero del IBI en noviembre del 2012 y la segunda de solares sin vallar hasta el 31 de diciembre del 2012. ¿Una aclaración? José Luis Benedicto Sánchez. Sí. Óscar Sofía González. Nora García Cros. Cecilio García Garrido. Fernando López.